Un saludo a todos, queridos hermanos. Estamos iniciando el tiempo de preparación para la celebración de nuestro mes misionero. Cada año, el mes de octubre se está convirtiendo en una oportunidad que tenemos todos nosotros como cristianos y sobre todo como agentes de pastoral en nuestras parroquias, de renovar nuestra identidad de discípulos misioneros y de renovar ese compromiso que tenemos todos nosotros con la evangelización. Qué bueno que vivamos este tiempo de preparación como un camino espiritual, pidiéndole al Señor que a través de la fuerza del Espíritu haga de nosotros testigos valientes de su Evangelio para poder llevar la buena noticia a nuestros hermanos. Los invito a que iniciemos este primer encuentro de preparación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y convierte mis oídos, mi corazón y toda mi persona en tierra buena, capaz de acoger la palabra como una semilla y hacerla germinar. Ven, Espíritu de la vida, desciende y derrámate sobre mí como una llovizna suave se derrama, penetra, refresca y fecunda un campo destinado a dar fruto. Ven y ayuda el leve pero continuo crecimiento de mi ser hacia la criatura nueva, hecha a imagen de Jesucristo, mi Maestro y mi Señor. Amén. Quiero invitarlos a que comencemos este primer encuentro acercándonos a la palabra de Dios y permitiendo que sea el Señor mismo quien a través de ella nos hable y nos ilumine. Voy a proclamarles un texto tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, los versículos 6 al 10. En aquel tiempo, Pablo y sus compañeros atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Tróade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar Macedonia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, a lo largo de estos encuentros de preparación que vamos a vivir para el mes misionero, vamos a estar meditando de manera particular el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es un capítulo interesante dentro de la lógica del libro porque nos va a narrar el momento en el que Pablo, en el marco de su segundo viaje misionero, ese que había comenzado visitando las comunidades fundadas en el primer viaje, es llevado por el Espíritu Santo hasta el continente europeo, a donde va a entrar por la provincia de Macedonia, como hemos escuchado en este texto que se nos acaba de proclamar. Hay algunos detalles interesantes. Si leyéramos el comienzo de este capítulo, veríamos que Pablo acaba de tomar como compañero de misión a Timoteo, y junto con él sabemos que está también Lucas. Allí ya hay un primer detalle interesante dentro de la lógica del texto. Fíjense que los verbos que utiliza el texto están en plural. Atravesaron. Esto nos dice que la evangelización no es un asunto individual. Recordemos la pedagogía del Señor. En el Evangelio se nos dice que los envió de dos en dos. Es muy importante que nosotros como evangelizadores aprendamos a trabajar en equipo, aprendamos a apoyarnos unos a otros. Esa tiene que ser la primera lección en este mes misionero al que nos estamos preparando. No vamos solos, vamos como comunidad, vamos como compañeros, vamos con otros que nos van a ayudar y que nos van a aportar y que con el testimonio de su vida y con su palabra evangelizadora también nos van a evangelizar a nosotros. No caigamos en la tentación del individualismo. Al contrario,
fortalezcamos los lazos de comunión entre nosotros como grupo de misioneros para que podamos ser creíbles, un auténtico testimonio del Señor. Otro detalle interesante que nos muestra este texto es que se nos habla de que era el Espíritu el que los iba llevando por distintos lugares. De hecho, nos ha dicho el mismo texto que el Espíritu no les consintió entrar a un lugar. El gran protagonista de la acción evangelizadora en la iglesia es el Espíritu Santo. Es con su fuerza que nosotros como misioneros podemos salir a anunciar el Evangelio. Y es el Espíritu el que nos va mostrando los caminos y el que va abriendo delante de nosotros puertas de hogares, de corazones, de personas a las que vamos a poder tocar durante este mes misionero que vamos a vivir. Sin la acción del Espíritu, nos quedamos simplemente en el esfuerzo personal de lo que nosotros hacemos. Pero es la acción del Espíritu la que nos garantiza que nuestra evangelización va a tener fruto y va a tener fruto abundante. Y hay un último detalle muy bello en este texto. Pablo tiene un sueño y en ese sueño ve un hombre de Macedonia que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Y digo que es un detalle muy bello porque fíjense lo que Pablo sueña. Alguien le pide ayuda. Y como vamos a ver en los encuentros posteriores, Pablo se va a dirigir con sus compañeros a Macedonia, llegando a la ciudad de Filipos. Y la ayuda que les va a prestar es anunciarles el Evangelio. Muchas veces nosotros creemos que la mejor manera de ayudar a las personas es dándole cosas materiales. Y es verdad que la evangelización tiene que tener un contenido integral. Pero también es verdad que la mejor ayuda que podemos hacerle a todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres, es anunciarles el Evangelio. Es lo más grande que nosotros podemos entregar. Recordemos esa expresión de Pedro cuando con Juan entró en el templo y vio al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo echa a andar. No hay mejor ayuda para el ser humano que entregarle a Jesucristo, para que encuentre en Él su salvación, para que encuentre en Él su fuerza, para que encuentre en Él el sentido de su vida. Por eso sintamos que no es poco lo que vamos a ir a dar. El mes misionero es la gran ayuda que la iglesia puede brindarle a los hombres, porque nadie más puede brindar el evangelio de la vida. Nadie más puede brindarle a la humanidad un evangelio de salvación. Nadie, sino Jesús, puede convertirse para todos los seres humanos en la pieza clave que les ayude a comprender el misterio de su vida y que los ayude a entrar en la comunión con el Padre del cielo. Ayudados por este texto bíblico que nos sirve como de introducción a nuestro tema, yo quisiera invitarlos a todos nosotros a que profundizáramos en este encuentro nuestra identidad misionera, lo que significa ser misioneros. Y quisiera que comenzáramos recordando unas palabras del Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. El Papa nos decía allí: evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Nosotros podemos pensar de muchas maneras la Iglesia, pero la Iglesia es ante todo una comunidad evangelizadora. La evangelización no es el hacer de la Iglesia. La evangelización es el ser de la Iglesia. No es simplemente una actividad, es su misma naturaleza. Ella, como nos lo recordó el Papa Pablo VI, está hecha para evangelizar. ¿Y cuál es el origen o el modelo de esa misión, de esa evangelización? En el Concilio Vaticano II, el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, llamado Decreto Ad Gentes, nos recuerda a nosotros que la misión tiene como fuente el misterio de la Trinidad.
¿En qué sentido podemos comprender eso? En primer lugar, nos situamos frente al designio amoroso de Dios, el Padre del cielo, que no solamente nos ha creado, sino que ha querido llamarnos a entrar en una comunión plena y profunda con Él. Dios, el Padre del cielo, quiere hacerse amigo nuestro, quiere acercarse a nosotros. Y cuando por nuestro pecado nosotros nos separamos de ese proyecto amoroso suyo, entonces quiso enviar a Jesús. El envío de Cristo de alguna manera nos recuerda lo que nosotros vamos a vivir. Como el Padre envía al Hijo, así nosotros vamos a ser enviados. ¿Y a qué es enviado Cristo? A anunciarle a los hombres la buena noticia de la salvación. A anunciarle a los hombres que Dios es un Padre que los ama tanto, que quiere acercarse a ellos. Jesús es enviado a anunciar que Dios quiere reinar, que Dios quiere entrar en nuestro corazón para tener el lugar que Él merece, que Dios quiere ser el centro de nuestra propia vida. Y Jesús, luego de realizar su obra, al volver al Padre del cielo, nos envió su Espíritu Santo. El Padre y el Hijo envían el Espíritu para que venga sobre nosotros, sus discípulos, como lo recordamos en el texto de Pentecostés. Y ese envío del Espíritu que viene sobre todos nosotros, nos recuerda a nosotros cuál es el origen de la iglesia. El Espíritu es enviado para que con su fuerza nosotros, los discípulos de Jesús, podamos salir a anunciar, podamos salir a comunicar, podamos salir, como lo dice Jesús en el Evangelio, a recordarle a los hombres todo lo que Jesús nos ha enseñado. Fíjense entonces que nosotros debemos entender que la misión a la que nosotros estamos llamados y a la que vamos a ser enviados es una misión que viene de Dios mismo. El Padre que ha querido buscarnos y llamarnos a la comunión con Él y que ha enviado a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador y para revelarnos el misterio de Dios. Y el Padre y el Hijo que envían el Espíritu sobre la comunidad de los apóstoles y que lo envían hoy sobre todos nosotros para que descubramos la alegría de ser enviados por todo el mundo a evangelizar, cumpliendo ese mandato de Jesús. Vayan a todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, recordar esto debe suscitar en nosotros dos sentimientos. El primer sentimiento es la alegría de sentirnos llamados y enviados por el Señor. No son nuestros méritos ni nuestros conocimientos los que hacen que nosotros hayamos sido llamados a participar de este mes misionero que vamos a vivir en nuestra arquidiócesis. Es un llamamiento de Dios. Y es un llamamiento amoroso de Él que ha querido unirnos a Él y ha querido unirnos al misterio del envío del Hijo y del envío del Espíritu Santo, que nos quiere hacer participar de la misma acción de Dios. ¿Cómo tendríamos que valorar el sentirnos llamados y enviados por Jesús? Es un don grande. No se trata simplemente de que yo tengo un tiempo, entonces voy a ver qué hago con él y lo dedico a hablarle a otros de Jesús. Es el mismo Dios el que nos llama y es la alegría de sentir que nos está invitando a participar de su obra. Y el segundo sentimiento tiene que ser la responsabilidad. La responsabilidad de que lo que me están encomendando es algo muy grande. Lo que decíamos con el texto de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. El macedonio le dice a Pablo: ven a Macedonia y ayúdanos. Y nosotros somos partícipes de esa ayuda al mundo y los ayudamos entregándoles a Cristo, entregándoles el Evangelio. Queridos hermanos, todos nosotros
Vemos cómo muchas personas se debaten todos los días en el sinsentido de la vida por no tener a Dios en el corazón. Y de manera especial en este año en el que vamos a dedicar nuestros esfuerzos del mes misionero a ir a las familias y a llevar un mensaje a las familias. Todos nosotros vemos todos los días el rostro de familias destruidas, desunidas, que pasan tantos problemas y dificultades. ¿Cuánto necesitan nuestras familias de ese anuncio de Cristo, nuestro Salvador? Vivamos pues con mucha alegría ese llamamiento del Señor. Sintámonos alegres, gozosos y agradecidos por participar del don de la misión. Y vivamos con responsabilidad ese envío que se nos va a hacer. Que este camino de preparación que vamos a hacer hacia la celebración del mes misionero nos ayude a todos a recordar que ser misioneros no es un accesorio en nuestra vida. Ser misioneros es nuestra naturaleza, es la naturaleza misma de la Iglesia. Un saludo y buena preparación para el mes misionero.